La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Y en clave de inteligencia económica vamos a examinar hoy el riesgo país en España. El último barómetro, el último encuentro de COFACE, con más de 2 centenares de empresarios y expertos en su conferencia Riesgo País, pone de manifiesto cómo están las cosas. Y entre las conclusiones, es cierto que se prevé que España, su economía, siga creciendo este año a buen ritmo, en torno al 1,3%. A nivel mundial, el repunte estará en el 2,3%. Nos acompaña hoy, es nuestro invitado capital en Capital Radio, Miquel Aguirre, es responsable de Single Risk de COFACE España y Portugal. ¿Cómo estás, Miquel? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Pues examinemos las conclusiones del barómetro, en el que al menos se ven 4 riesgos importantes en la economía española. Algunos son viejos conocidos y hay alguno que empieza a preocupar más ahora, como es la debilidad de la inversión. Bueno, la inversión en capital ha caído a principios de año un 14%. Entonces, una de las cosas, sabes que llevamos años hablando del cambio del modelo productivo, es una cosa bastante recurrente, y que caiga la inversión en capital, pues es un problema porque quiere decir que al final la industria está invirtiendo menos en su propia actividad, con lo cual pues seguiremos dependiendo de este gran sector que tenemos en el país, pero que en ocasiones tiene a mucha gente poca cualificada, como es el turismo. Hay un segundo elemento que da la impresión de que se ha cronificado, que es la baja productividad. ¿Qué se observa en el barómetro, en el informe? Bueno, el tema de la productividad, precisamente, hay países, los países que han mejorado su productividad, pues ha sido precisamente con la inversión. La inversión, por ejemplo, en tecnología o en infraestructuras, ¿no? Es algo bastante importante. Es decir, en España hablamos mucho de las horas que trabajamos, pero no qué hacemos en las horas que trabajamos. Y al final lo que hay que hacer es productivo, son ventas por empleado. Y para ello, por ejemplo, pues frente al temor que a veces hay con las nuevas tecnologías, es algo que tenemos que abrazar, pues para aprovechar ese cambio tecnológico y lograr pues que en menos horas hagamos más. Efectivamente, muy bien definido. Y luego están los clásicos del riesgo país, en este caso la deuda pública, que sigue estando en niveles muy altos y que debería empezar a reducirse en algún momento en los próximos meses. Bueno, la verdad es que una gente muy inteligente que creó el euro hace más de 20 años dijeron que un déficit por encima del 3% del PIB era un peligro. De hecho, era uno de los criterios para entrar en el euro y la verdad es que en España lo sobrepasamos continuamente. Entonces, ante la avalancha de promesas de gasto público, lo único que tenemos que pensar es que es deuda que se emite y que alguien lo tendrá que pagar, básicamente los ciudadanos y las empresas. Es cierto. Hay un elemento que también es crónico en la economía española y que tristemente sigue situándole a la cabeza de los rankings europeos y en muchos casos de la OCDE, es el desempleo y el desempleo juvenil en particular. Aunque ayer vimos datos del paro y una pequeña reducción, pero sigue siendo muy, muy grave, ¿no? Sí, la verdad es que la economía española, quiero decir, cuando hablamos de datos macro, es verdad, por lo que se habla últimamente, que la economía española va bien comparada con la Unión Europea, desde luego con los 27 países, pero tenemos el dato de paro global más alto y el dato de juvenil que supera el 20%, ¿no? Una vez más es otro tema muy recurrente, ¿no? Es si lo que la gente estudia es lo que demanda el mercado, ¿no? Al final, si tienes las aptitudes que demanda el mercado, es un tema que llevamos años y no se acaba abordando correctamente, ¿no? La verdad es que la gente capacitada encuentra trabajo rápidamente, pero si no, hay mucha gente joven, ya digo, superior al 20% que no encuentra un empleo. Es dramático. Bueno, estos son temas muy específicos, muy singulares del riesgo país de España, pero hay otros que son de contexto y que nos afectan a todos más o menos por igual. Bueno, no sé si igual, pero a todos, como el cambio climático. ¿Se observa hasta qué punto está afectando a la producción, a la demanda, a la inversión, a la propia estabilidad financiera de los países? Bueno, una de las cosas, todos lo que estamos viviendo es una serie de años en los que, por ejemplo, conviven, y además incluso hay zonas españolas, en el mismo año conviven lo que son las inundaciones y la sequedad extrema. Entonces, bueno, aparte de zonas que están cercanas a la costa, que puede ser un problema claramente a nivel de inundaciones, etcétera, etcétera. Luego un tema muy importante en países emergentes, que siempre son los que más crecen, pero viven cerca de la costa y lo que puede haber es mucho desplazamiento poblacional, ¿no? Lo cual es un
un problema. En el sudeste asiático hay varios ejemplos. Y hay otro tema que también afecta a muchos países, el envejecimiento de la población. ¿En este caso? Bueno, el tema del envejecimiento de la población es un poco la generación en la que vivimos, y me incluyo, que el número de hijos pues ha reducido drásticamente. Es decir, al final, una de las cosas, siempre ha habido gente mayor, lo que pasa es que ahora la gente mayor vive mucho más, hay cuidados médicos y sanitarios, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Lo cual es bueno globalmente, pero luego el tema es que hay muy pocos nacimientos. Entonces, al final, lo que sucede es que tenemos un sistema poblacional muy envejecido, y será un problema no solo en España para el tema del pago de las pensiones, claramente. En esta conferencia de Riesgo País, en la que habéis reunido a varios centenares de empresarios, ¿se ha hablado de las elecciones europeas y de los desafíos? Pues la verdad es que en concreto, y vamos, yo soy responsable porque moderé 2 mesas, en cuanto a los resultados, no. Lo que sí se trató globalmente es que parece que hay una movilización, desde luego que hay un mayor interés de lo que ha habido en otras convocatorias electorales, con lo cual esperemos, además yo creo que es bueno globalmente, es que la participación sea más alta en los ciudadanos europeos. Solemos ver un poco las elecciones europeas como algo ajeno a nosotros, globalmente hablando, y la verdad que sería importante que veamos que hay temas importantes como el futuro del campo o decisiones que se van a tomar de inversión, los fondos europeos de Next Generation, que son muy importantes para la economía española. Y Miquel, como una visión personal, y habiendo sido partícipe precisamente en la moderación activa, ¿no?, de algunas de estas mesas donde se ha examinado el riesgo país de España, de las propuestas, de las soluciones que las empresas, los empresarios, quienes están ahí siendo actores de primera línea, plantean para mejorar las cosas, ¿con qué te quedarías de esas ideas? ¿Qué necesita el país para mejorar su rating de riesgo? Bueno, algo que salió y yo creo que también es muy interesante es el tema de las trabas burocráticas. Es decir, ayer, por ejemplo, se comentaban que a nivel de gasolineras de bandera nacional, pues se tardan 2 semanas en montar un punto de conexión de un coche eléctrico, y que la autorización administrativa tardaba 18 meses. 2 semanas en montar el punto eléctrico, 18 meses la autorización administrativa. Entonces, está claro que todo lo que sea facilitar a los empresarios poder desarrollar su actividad, yo creo que será positivo. Es un tema que salió y es importante. Luego, el tema de la innovación. La verdad es que había muchos seguidores de Schumpeter, y lo que se hablaba es que es importante inventar, pero también es importante innovar, ¿no? Pues tenemos el caso Inditex, que siempre es muy paradigmático, pero bueno, permitir, ¿no?, que haya un caldo de cultivo en el que se innove, para lo cual la universidad pública y privada en España sería fundamental. Excelentes conclusiones, y muy bueno ese ejemplo que gráficamente muestra lo que está ocurriendo en el país, las trabas que pueden estar poniendo esta lentitud burocrática para que la economía funcione. Miquel Aguirre, responsable de Single Risk de Coface España y Portugal, gracias por tu amabilidad, por contarnos en primera persona los resultados, y te deseamos un buen día. Gracias a vosotros, feliz día.